3, 2, 1, grabando. Hola, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos. Agradezco a todos los presentes por haberse dado el tiempo y apartar un espacio en su agenda para acompañarnos en este espacio de hoy, en este nuevo encuentro de conversaciones que abren posibilidades. Para hoy tenemos una gran invitada y esta sesión de hoy es nuestra sesión de cierre de esta temporada. Con este capítulo de hoy nosotros cerramos este primer año de este espacio que creamos con mucho cariño. Sé que hemos cometido quizás algunos errores, sobre todo algunos errores técnicos, pero lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes y espero que les haya sido de utilidad. Y agradezco a todos los que se conectaron en su momento, a todos los que pudieron verlo presencial, y también le agradezco a las personas que yo sé que posteriormente los van descargando, me aparecen ahí el nivel de visualización en el canal de YouTube. Así que quiero saludar a todos los presentes y también a todos aquellos que se conectan después de manera remota, viendo en diferido. Así que muchas gracias. Como saben, yo soy Manuel Barrera y este espacio lo creamos en conjunto con la comunidad de Coach en Línea, y les quiero contar ahora, sin más preámbulo, quién va a ser nuestra invitada de hoy. Ella, yo sé que muchos la conocen y es bien conocida en este mundo del coaching, porque ella está ahí como para acompañar a todos los que somos coaches novatos, y dentro de los cuales yo me incluyo. Yo participé también de su programa y ella también me ha dado, siempre me ha ayudado, de hecho, me ayudó también a mejorar también este espacio. No sé si después podemos contar esa anécdota. Así que yo le tengo mucho cariño y la recomiendo mucho para que no se pierdan esta charla de hoy. Bueno, ella es Angeni Núñez. Ella es coach, mentora de coaches. Ayuda a coaches a encontrar el equilibrio entre el coraje y la impecabilidad para que puedan ejercer de forma exitosa. Creadora del programa para coaches Profesionalizando mi Ser Coach, ya en su 7ª versión. Ya nos va a contar de eso. Nos cuenta que dice: mi propósito es impactar positivamente en el ecosistema del coaching. Ella es directora actualmente de ACOP, que es la Asociación Chilena de Coaching Ontológico. Es mamá de León y escritora aficionada. Se certificó en el año 2013 y ejerce desde entonces. Tiene certificación en competencias avanzadas y se ha formado en distintas escuelas. Y actualmente se dedica al mundo del life coaching y miembro activo de Red Coach y ACOP. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a nuestra invitada, Angeni. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Manuel, por la presentación, por la invitación. Me encanta verte, Janine, un gusto estar acá de nuevo. Hola, Manuel. Sí. Hola, Janine. Les adelanto que esta es la hora de comida de mi hijo, entonces si escuchan algún grito, ya saben, está peleando con el papá ya que le está dando la comida. Así que muchas gracias por la invitación y me siento muy contenta y honrada de poder hablar de esta temática de la compasión y cómo nos puede ayudar a emprender, porque ha sido un gran descubrimiento en mi propio camino, ¿sí? Como te contaba, Manuel, traje una presentación, me gustaría compartirla y a la vez parte de lo que quisiera es eventualmente poder generar un espacio de conversación, ¿sí? También me voy a estar refiriendo como a mi propia experiencia, ¿no? Como, dado que es desde ese camino como emprendedora fue que descubrí la compasión, fue un descubrimiento en mi camino y que yo siento que de alguna manera ha sido un bálsamo también para mí. Entonces voy a recurrir a mi propia experiencia porque es lo que tengo a mano en el fondo, porque es lo que tengo más a mano. Voy a compartir. Dale. ¿No? Y muchas gracias, Angeni, porque al final yo considero, y es un juicio, pero es lo más valioso que nosotros tenemos, que cada ser humano tiene para compartir, que es su propia experiencia, su propia vivencia. Y también te quería dar las gracias por permitirnos, en este espacio virtual, permitirnos entrar a tu hogar. Porque tú estás conectado a tu casa y pierde cuidado, todos entendemos, estamos en este mundo virtual, que si hay alguna emergencia con tu niño o algo, así se ve el mundo hoy, así que no te preocupes por eso. Bueno, muchas gracias por la comprensión, Manuel.
El tema de hoy es cómo la compasión nos puede ayudar cuando estamos emprendiendo, ¿sí? Y como te decía, esto lo recojo desde mi propia experiencia, tanto de vivirlo, de encarnar la compasión como un bálsamo para mí, como de descubrirlo en mi acompañamiento a coaches que son emprendedores. Siempre yo digo, lo que no nos dicen a los coaches cuando nos certificamos como coaches es que además nos certificamos como emprendedores. Entonces, estoy acá con una dificultad técnica, ¿viste? Exacto, no te preocupes. Espera, me voy a cambiar Mira, acá. a propósito de lo que tú comentabas, claro, en la escuela a nosotros nos enseñan, nos hacen vivir un proceso de coaching personal que yo juego como súper positivo y súper potente. Y también, obviamente, te enseñan el procedimiento, el proceso de qué es lo que sería el proceso de coaching en el fondo. Pero la verdad es que cuando terminamos la certificación y nos entregan el cartón, salimos con el certificado de coach, pero en realidad no sabemos cómo dar el siguiente paso. Como que quedamos como al borde del precipicio. Y de ahí en adelante se nos genera mucha... yo estoy hablando a título personal, ¿eh? Y con conversaciones que tuve siempre con mis compañeros, que se genera mucha frustración de decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo doy el siguiente paso? O sea, tengo todas las ganas, siento que tengo las competencias, tengo las vivencias, quiero poder contribuir a través del coaching, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí, y permíteme una opinión personal también, creo que lo que tú haces toma un rol fundamental para todos estos coaches novatos, entre los cuales yo me incluyo, que tenemos más que nada las ganas, pero muy poca expertise, y al final de repente cuando tienes poca experiencia y cometemos errores, al final esos mismos errores nos terminan frustrando y a veces desistimos. Entonces, por eso me parece que es súper importante el rol que tú decidiste jugar en este ecosistema del coaching, porque me parece que era tremendamente necesario. Bueno, te lo agradezco y en ese desafío y en lo que cuando conversábamos la temática que podíamos presentar en este espacio, tú que conoces mi trabajo sabes que yo me enfoco mucho en el qué y en el cómo, en el paso a paso, en la estructura. Y hoy día he salido de mi zona de confort para traer un tema que de hecho es la primera vez que lo expongo desde este lugar y que tiene que ver más con desde dónde emprendemos. ¿Sí? Es algo que Janine sabe, yo lo menciono y le doy la compasión, la compasión, la compasión, que tiene que ver con el lugar desde el cual creo que se nos abren más posibilidades para emprender, sobre todo en el contexto actual. O sea, ahora sí, presentación en mano. Quisiera, tú también, Manuel, estás emprendiendo, entonces sé que Marcela viene manejando, pero si pudiéramos evocar qué características personales creen ustedes que son necesarias para emprender, si alguno de los que están acá me pudiera decir, mira, yo creo que estas, nombrar al menos 3. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Janine? Cri, así los grillos. Disculpe, es que estoy en quiebre porque me están llamando, mi mamá me está llamando. Y Janine, tranquila. Sigo yo. Dale, sigo yo. Dale. Mira, yo Sí. creo que, a ver, primero, cada emprendedor debiese tener una capacidad intrínseca de soñar, de creer en algo, es como, no sé si tenerla o recuperar esa capacidad de soñar que todos tuvimos de niños, eso estoy seguro. Cuando fuimos niños todos jugamos a ser astronauta o a ser bombero, a hacer cualquier cosa. Entonces, y uno soñaba y uno se ponía con una caja de cartón y cosas, te hacías un traje de astronauta y eres un astronauta, y de ahí no te sacaba nadie. Entonces, yo creo que un emprendedor tendría que tener la capacidad de soñar, de visualizar por lo menos a dónde quiere llegar, visualizar un propósito. Debiese tener no necesariamente valentía, pero sí la capacidad de superar sus miedos o de enfrentarlo.
sea, no sentirse invulnerable en ningún caso, pero decir, ¿sabéis qué? Jugársela, atreverse a dar el paso sin tener, y sabiendo que a lo mejor no hay red, pero es como dar ese acto de fe, tener ese coraje para dominar su miedo y que tu miedo no te paralice. Y como tercer punto, creo que un emprendedor, o sea, creo que le haría muy bien tener una estrategia, tener un roadmap. Qué importante lo que trae. Un Sí. mapa, es como decir, ¿sabéis que ya? Yo quiero ir a... Mi sueño es ir a explorar la Amazonas. Ya, perfecto, yo sueño con eso. Y claro, me da temor porque hay víbora venenosa y todo, pero ya voy a aprender cuáles son y me voy a hacer precavido y me hago un traje de una pota grande. Ya. Y por último, oye, chuta que me serviría un mapa, porque cuando esté en medio de la selva, saber más o menos cuál es el siguiente paso, a qué pueblo tengo que llegar. Entonces creo que el tener una estrategia, un mapa, un roadmap o algo así, sería bueno. Claro, porque lamentablemente el Waze para emprendedores no existe todavía. Está bien. Bueno, la mentoría. Ya, ya. Sí. Mira, esta pregunta yo la he hecho en muchos espacios y la he visto también pasar en muchos espacios, en LinkedIn, muchas respuestas. Y en general aparecen varios elementos que tú también nombraste. ¿Ya? Por ejemplo, el coraje, la gestión del miedo, lo voy a tomar así de lo que tú trajiste, la capacidad de soñar, la esperanza, aparece la resiliencia, aparece un montón de fortalezas, la perspectiva, ¿no? La capacidad de asimilar el error como algo normal. Y es algo que en general son cosas que no nos han enseñado. No nos han enseñado al revés, nos sancionaba mucho cuando teníamos dificultades, cuando nos equivocábamos en el colegio, el error no era algo bien apreciado. ¿Ya? Entonces, creo que la compasión, y acá yo traigo muchas interpretaciones que son propias, modelos propios también, es como un pivote, algo que nos permite gestionar, conectar con ese mundo emocional, con esa capacidad cognitiva también más plástica. Y es por eso que he traído esta distinción para hoy, ¿ya? Ya les di la bienvenida. Les cuento, no sé, a los que la conocen a ella, ¿no? A la Brené Brown. Bueno, me encanta, es una de mis ídolas. Ella es muy conocida porque trajo a colación un tema que estaba muy mal visto, que era la vulnerabilidad, que se entendía por mucho tiempo y todavía se entiende como fragilidad, como debilidad, vulnerabilidad y el coraje. Y yo siempre digo que quiero ser la Brené Brown de 4 distinciones que estoy construyendo, ¿no? Que tiene que ver con la grandeza, la pequeñez, la arrogancia y la humildad, ¿ya? Entonces, de ese estudio, yo llevo estudiando estas distinciones desde el año 2014 más o menos, es que he ido haciendo estos descubrimientos que hoy día les voy a compartir puntualmente de la compasión, ¿sí? Dicho eso, no sé si tienen alguna idea de qué es la compasión, si se les ocurre algo, o si quisieran desde ya que yo les dijera, miren, la compasión, lo que yo entiendo por compasión, o las distinciones que a mí me hacen sentido, porque además a todos nos hacen Jenny, sentido distintas. sí, ¿Dale? ofrezcamos la palabra a la audiencia, a ver si alguien se quiere. Janine. Es que mira, si es que alguien quiere, ojalá me encantaría, y si no está perfecto también. Janine, Ya, sí, no, sí, me encanta. dale. La piscina, la piscina. Primero aquí porque tengo una bulla porque mi hija está viendo una película para que esté tranquila. Así que No ahí, escucha nada. a veces sube mucho el volumen, tiene mucho sonido. Ya, dicho eso, para mí la compasión, es una, es algo que yo recién estoy conquistando porque me crecí con todo lo contrario, con la exigencia, que yo lo percibo como el antónimo de la exigencia.
Entonces, desde la exigencia, tocar la compasión fue como ¡ah! Un regalo, un respiro, como respirar, como decir, ya por fin puedo respirar un poco y ya soltar un poco la exigencia. Esa es la sensación que me provoca a mí la compasión, como sensación de paz. Como que por fin ya de darle, de contarme con el flow al ritmo propio, ya no al ritmo del otro, no al ritmo del colegio, no al ritmo de la universidad, no al ritmo del trabajo, de la empresa, del jefe. Es como decir, no, ahora esto me toca, esto es para mí y lo tomo como un regalo para yo respirar y a mi respiración fluir. Eso es la compasión. Gracias, Janine, me encanta porque está... tú diste algo en el clavo, ¿no? Como pareciera que el antónimo fuese la exigencia, ¿no? Como, y a la vez tocaste algo que creo que es clave, que es la autocompasión, ¿ya? Lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, traje, dime. Sí, quería también dar una apreciación y pregunta, no sé si está bien enfocado, pero cuando yo escucho compasión, me aparece como, es como el paso siguiente de la empatía. Es como, me encanta. es como, mira, oye, ya, yo aspiro, no, me gustaría ser empático, ya, perfecto. Está como este peldaño. Y como, que la compasión está más allá, es como más... Más allá. Un nivel de desarrollo mayor. Marcela está levantando la mano. Ay, me encanta. Ay, solo me pone nerviosa, pero me encanta. Marcela. Sí, no, tranquila. Todo bien. Sí, mira, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto. Ya, mira, yo quisiera compartir un poco mi apreciación o la concepción que yo tenía anteriormente respecto a la compasión, que era una percepción un poco errada lo que aprendí luego de pasar por Newfield y poder llegar a hacer coaching. Mira, yo desde la compasión la había aprendido o la conocía desde como el lugar como de inspirar lástima, y eso no me gustaba, de hecho. Por tanto, decía yo, compasión, no, o sea, inspirar lástima, no, nunca. Entonces, cuando aprendí como el sentido de la compasión, la verdad es que me produjo mucho recogimiento y mucho, como que sentí que amé la palabra, amé el concepto, porque me encantó, porque por lo menos yo lo veo hoy día como legitimarme y legitimar a otros, desde tal cual somos, y de sensibilizarme con lo que soy y con lo que son los demás también. Y a diferencia de Manuel, yo siento que la compasión es mucho más que la empatía. Yo siento que la empatía, claro, yo la había conocido como ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Pero desde como conocí la compasión es mucho más allá, es yo vivo tu dolor, yo estoy en tu dolor, ¿te fijas? O en el mío, o en el del otro. Desde ahí la he ido conociendo, no sé si están así, pero por lo menos me sirvió mirarla desde ahí. Gracias, Marcela. Sí, mira, tal como tú compartías, Marcela, respecto a la compasión, hay mucha confusión. Y por eso, yo esto que estoy haciendo ahora, hablar de la compasión, me lo he tomado muy en serio. Ha requerido mucho coraje también, yo en general soy más técnica, ¿no? Pero yo sentí un llamado a prestar mi voz a la compasión porque me di cuenta también de cómo había esta confusión, ¿no? La confundimos con lástima, la confundimos con autocomplacencia, con condescendencia, con distintas cosas. Entonces, les quiero compartir una definición muy sencilla respecto a la compasión y también ir compartiendo elementos, porque tanto Manuel como tú, Marcela, decían algo que creo que es súper clave, porque también la compasión se confunde con la empatía. Y es que la compasión es ir un paso más allá, ¿sí? Es más que empatía, la incluye.
Entonces, está fallando mi pase slide. Entonces, voy a estar... Entonces, miren, ahí estoy. Manuel, ¿quería decir algo? No, te decía que ahí cambió. Vale, gracias. Sí. Entonces, miren, esta es una definición muy, muy, muy sencilla. No me voy a ir al mundo técnico. La compasión ha sido estudiada desde la neurociencia. Hay muchos estudios muy robustos. Y esta es una definición muy sencilla que me gusta mucho. La compasión es la ciencia y el arte de ser amables con nosotros mismos y los demás. ¿Sí? Es esto y aún así es más profundo. ¿Ya? Algunos componentes de la compasión son justamente la empatía, que decía Manuel y Marcela, es decir, ser capaz, la empatía cognitiva y emocional, ser capaz de entender, de comprender, como con la mente, con la cabeza, ¿no? Como lo que le pasa al otro, ser capaz de sentirlo, pero a la vez involucra la disposición a actuar, ¿sí? Y conectada con el dolor además. Ser capaz de pasar a la acción para ayudar a disminuir el sufrimiento del otro o el sufrimiento propio, ¿ya? Y cuando digo sufrimiento, puede ser algo grave o puede ser algo como estoy incómodo. Me exijo tanto que sí logro el resultado, pero lo paso mal en el camino. Me agobio, me canso, me pongo ansioso, ¿sí? Como ansioso, ansiosa. Entonces, tiene varios elementos y de hecho uno de los componentes de la compasión además es la amabilidad y el amor bondadoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué no es compasión? Ya vamos encontrando algunas pistas, ¿no? De esto, de los mismos elementos que ustedes traían. No es compasión la lástima o la pena, ¿no? No estoy hablando de tristeza, sino que, uy, qué pena, así como pobrecito, ¿no? O a la vez, como esa, no, hay que ayudarla, porque eh, como una cosa, como un aire más de superioridad, ¿no? No es compasión solo la empatía, no es compasión, tampoco cuando yo digo, ya, me voy a premiar, voy a quedarme aquí nomás, que es como un lugar como más autocomplaciente. Y no es compasión tampoco cuando yo sufro con el otro conmigo, ¿ya? De hecho, eso tiene un nombre, se llama distrés empático, que es cuando yo me fundo con el sufrimiento del otro. Entonces, hay varias cosas como para ir mirando, ¿no? Acá lo traje, ¿no? Y algo, miren, súper bonito, la compasión idiota. Se llama así, estos son nombres técnicos, yo no le puse el nombre por si acaso, para que después no me digan nada a mí. La compasión idiota es cuando, y le voy a dar un ejemplo, mi mamá me va a retar, pero se lo voy a dar. El otro día mi hijo golpeó a mi mamá, y mi mamá, yo fui y reté a mi hijo, y mi mamá, no, si no me golpeó, ¿ya? Eso es compasión, se llama compasión idiota, y en el fondo es como desplazar mi propio sufrimiento, el hacerme cargo de mi propio sufrimiento, como para evitar una situación conflictiva, y que a la larga eso agrava la situación. Entonces, para que hay varias cosas que confundimos, sobre todo en la sociedad occidental, con compasión y que nos dificultan conectar con este mundo que es emocional, mental, tiene varios matices. ¿Cómo van hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, hay otros, y además de estas confusiones, hay algunos errores comunes, como por ejemplo, pensar que si somos compasivos, entonces da lo mismo. ¿Ya? La compasión no da, cuando yo digo, no da lo mismo, no da lo mismo. Al revés, la compasión no es indiferente, la compasión es amable. Hay otros errores comunes que son, por ejemplo, que pensamos que si somos compasivos, entonces nos vamos a volver flojos o que no vamos a lograr resultados. ¿Sí? O que ya también que creemos que si somos compasivos, entonces vamos a lograr siempre estar relajados. No. A veces ser compasivo duele, ser compasivo tensa, porque es conectarme y hacerme cargo de mi propio dolor y del dolor del otro. Entonces,
con todo este contexto, ¿no? Como de distinguir el trigo de la paja, que sí, que no, cómo la compasión nos puede ayudar cuando estamos emprendiendo, además, en el contexto actual, ya con un año de pandemia encima, y que dicen que esto no para, ¿no? Que es de larga data. Y acá les quiero traer una fórmula que hice, lo que encontré mientras estaba formándome con unos secos en bienestar organizacional, Ignacio Fernández, y olvidé el nombre, y justo que me lo dijo, pero bueno, y otra persona más. Y es la fórmula que satisfacción es igual a realidad menos expectativa. Entonces, hoy día la realidad está contingente, ¿no? Está compleja, no quiero decir difícil, pero está compleja, ¿no? Y esta fórmula dice que la satisfacción va a ser positiva, ¿sí? Siempre que la realidad supera las expectativas. Entonces creo que hoy día más que nunca traer esta distinción, la compasión, que es el opuesto, tal como dijo Janine, de la exigencia, es clave para abordar la situación actual, yo creo que más allá de ser emprendedor incluso, ¿sí? Pero sobre todo para quienes estamos emprendiendo, como ser capaces de ajustar nuestras expectativas para que este resultado sea finalmente positivo, y ahí esto, en esta ocasión, en ese momento, entra la compasión. Entonces, ¿qué cosas les quiero proponer e ir mostrando respecto a la relación entre el emprendimiento y la compasión? Lo primero es que cuando somos más compasivos con nosotros mismos, logramos asumir desafíos con mentalidad de aprendiz, ¿ya? La compasión nos dice, está bien, esto que te pasa a ti, también le pasa a otros, ¿no? En general decimos, nos referimos al error con mucho recelo, no nos queremos equivocar. Yo misma, en mi camino, fue así que descubrí la compasión, para gestionar mejor mis dificultades o mi relación con el error. Entonces, la compasión, ser compasivos con nosotros mismos, es decir, ser más amables, tener mayor perspectiva, entender que nos cuesta, a veces nos olvidamos que somos seres humanos, nos regala algo que se llama mentalidad de crecimiento, ¿ya? Y que es la mentalidad que tienen los niños y que les permite explorar el mundo. Entonces, esa es como una de las ganancias que creo cuando empezamos a entrenarnos y a cultivar, porque la compasión es algo que se supone que está en todos nosotros. Por ahí escuché que el tema es que es algo, nosotros nacemos, por ejemplo, con el pelo café o los ojos de un determinado color, y eso es así, ¿sí? Como tiene que pasar como un accidente para que eso cambie, ¿no? En cambio, la compasión, si bien nacemos con ella, no es algo que sea evidente como el color de nuestro pelo o de nuestros ojos, salvo que lo cultivemos y lo entrenemos, ¿sí? Marcela, ¿tienes alguna pregunta? Yo veo la manita de Marcela levantada. No sé si se quedó levantada o... Se quedó con la mano levantada. ¿Se quedó con la manita levantada? Ay, súper. Entonces, además, cuando somos más compasivos, esto yo les decía, esto que estoy hablándoles viene mucho desde la neurociencia, ¿sí? Y hay estudios que comprueban que nosotros hay 3 etapas evolutivas en las que se desarrolla nuestro cerebro. La primera parte de nuestro cerebro tiene que ver con el cerebro reptiliano, conectado con la sobrevivencia. Luego está la capa que tiene que ver como con lo mamífero, con el vínculo, con lo emocional. Y luego está el neocórtex, que tiene que ver con el lenguaje.
pasa que cuando somos muy exigentes, cuando nos conectamos solo con el miedo, cuando estamos muy desafiados, se activa la parte reptil de nuestro cerebro. Y en ese momento, que es la parte, entramos en modo supervivencia. Dejamos de ver los recursos, estamos mucho más alerta, nuestro sistema hormonal incluso cambia. Entonces, cuando somos más compasivos con nosotros, tenemos mayor perspectiva, podemos realmente ser más amables con nosotros y con los otros, y podemos conectar en mayor medida con nuestros recursos personales. ¿Qué son nuestros recursos personales? Son nuestras fortalezas, nuestras habilidades. Sin embargo, cuando estamos demasiado exigidos, eso se bloquea, porque entramos en modo alerta. En modo alerta, solo queremos sobrevivir, ¿sí? Creo que hay preguntas en el chat, ¿no? Hay una... no. La Marce que está conectando. Oye, Super. pero aprovecho el espacio para hacerte una pregunta. Cuando Dale, mamá. tú hablas de la... Claro, cuando tú estás como en el estrés, con mucha preocupación, claro, tú dices, se activa el cerebro reptiliano, que el estímulo-respuesta. Pánico corre, como decían los animales. Perfecto. Pero, Sí. y después cuando tú estás, cuando tú o una persona que se encuentra en un nivel más compasivo, ahí a nivel desde la neurociencia, ¿cómo está funcionando nuestro cuerpo? ¿Estamos más en el cerebro límbico, la parte más emocional, o estamos más racionales, o una mezcla de los dos? ¿O no? ¿Cómo opera eso? Sí. Mira, los seres humanos necesitamos muchas veces incluso una regulación externa, ¿sí? Cuando hablamos de compasión en Oriente es distinto que hablar en Occidente. Ellos entienden la compasión, no entienden compasión y autocompasión. Ya, en Occidente es compasión y autocompasión, porque nos entendemos de alguna manera disociados de los otros. Entonces, cuando logramos ser autocompasivos, que creo que en el fondo es como la palanca de acción para los emprendedores, lograr ser autocompasivos con nosotros mismos, ¿sí? Hoy día todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser para ayer, ¿sí? Nos olvidamos de que las cosas tienen su propio tiempo, de que cada cosa tiene su propio ritmo. Entonces, la autocompasión nos ayuda a autorregularnos, a tomar cierta perspectiva, un poco lo que decía Janine, a ir a mi propio ritmo y no al que me enseñaron en el colegio, a entender qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, incluso emocional, físicamente, más allá de lo que me dijeron que debería. ¿Sí? Entonces, logramos encontrar un lugar de mayor autorregulación en vez de estar en ese lugar de estímulo-respuesta que decías tú, Manuel. Perfecto. Y Angeni, y disculpa, pero me surge con la conversación. Entonces, claro, cuando tú eres más autocompasivo, pero ¿dónde está la línea que separa la autocompasión de la autocomplacencia? Que sería como pasar para el otro lado. Sí, sí. Es un poco lo que decía al principio, ¿no? Como a veces pasa que es como, ya me voy a hacer un cariñito y entonces me voy a comer, voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿no? Como me voy a hacer un cariñito, me voy a premiar y entonces me voy a tomar el litro de helado. O estoy tan cansada que entonces no voy a hacer ninguna tarea de la casa, o voy a dejar todo el curso que tomé botado, ¿no? Como, y ahí estamos en un lugar de autocomplacencia. Yo creo que a mí misma me ha pasado, cuando estamos instalando un nuevo aprendizaje, y esto ustedes, quienes están acá, entiendo que la mayoría son coaches, existe como esta oscilación, ¿no? Entonces, como yo he sido a lo largo de mi vida muy exigente conmigo misma, entonces como de aquí, como muy acá, como a querer soltar, ¿no? Que podría ser el límite de la autocomplacencia. Y yo creo, no sé si hay una respuesta bibliográfica para la pregunta que me hace. Lo que yo creo es que esa línea la vamos escribiendo nosotros mismos.
¿sí? En la medida que nos conocemos. A veces es visible desde afuera, ¿no? Yo cuando acompaño a los coaches que están emprendiendo, les voy poniendo la distinción enfrente, ¿no? Compasión, autocomplacencia, ¿no? Como para que ellos mismos vayan conociendo este límite, porque a veces hay algunos que dicen, ya, me hace un cariñito, y lo sueltan todo, ¿no? Entonces creo que es algo que se va escribiendo sobre la marcha, con el aprendizaje, y que tiene una final propio para cada uno, dependiendo quiénes somos. No sé si con eso respondo tu pregunta, Manuel. Sí, no, gracias. No, y gracias por el tema, porque la verdad es que me hace pensar mucho. Y claro, yo pensando, y tú hablaste también, hiciste la distinción entre Oriente y Occidente, de cómo viven esto. Claro, y nosotros, claro, tenemos este sentido de individualización, y me aparece el tema este de la... Disculpa, ya te vi, Lisbeth. Enseguida viene Lisbeth para hacer su pregunta. Cuando estamos en el rango en esta línea delgada entre la autocompasión, que me permite quizás ser responsable, y cuando me paso al otro lado, a la autocomplacencia, ya me aparece, como que me resuena la victimización. Cuando ya, chuta, no, es que yo soy autocompasivo, pero ya empiezo a ser autocomplaciente y ahí empiezo como a victimizarme y empiezo a pasarle factura al mundo, al que se me cruce por delante. Entonces, me parece súper interesante y creo que es un trabajo como arduo, personal de cada uno, el poder manejar ese equilibrio y que como que no se te desbande, es como llevar el auto en la carretera y que no se te vaya para ninguna otra parte, o sea, que se mantenga centrado. Por eso también cuando estamos aproximándonos a esta distinción, por ejemplo, Marcela decía, yo tenía una interpretación errada, ¿no? O desde quizás otra deriva, porque hay muchas derivas. Las derivas religiosas, como más del catolicismo, entienden la compasión de otra forma, ¿ya? Versus las derivas religiosas más orientales, por ejemplo. Entonces es bonito y esencial, creo, cuando nos estamos aproximando a esta distinción como un eje de trabajo, que en mi caso ha sido un eje de trabajo personal, de poner todo esto en la mesa. Es decir, no estoy siendo compasivo cuando estoy en un distrés empático, es decir, estoy tan fundido con el otro, me duele tanto que no soy capaz de pararme, ¿no? O no estoy siendo compasivo cuando miro de arriba abajo, o cuando miro de abajo arriba, ¿no? Porque la compasión tiene horizontalidad. De hecho, tiene un elemento que es la humanidad compartida. Es decir, somos todos iguales, todos compartimos una cierta esencia. El otro, tal como yo, le duele. Ir mirando, ir profundizando. Yo cuando les decía que había sentido este llamado de prestar mi voz, yo no soy experta en compasión. En Chile hay personas mucho más expertas que yo. Les dejo acá un nombre, José Luis Cuevas. Hay un referente también chileno-español, Gonzalo Brito, lo pueden buscar. Sin embargo, el ser compasiva conmigo misma y haber escuchado ese llamado de la compasión me permite hoy día estar con ustedes aquí compartiéndoles lo que yo he aprendido respecto y mis propios descubrimientos, ¿no? Respecto a esta distinción. Lisbeth quería preguntar algo, ¿no? ¿Sí? ¿Lisbeth? Sí, Lisbeth. Sí. Ya. Justo me dejaron aquí en mi casa, en el taxi. Ya. ¿Cómo están? A ver, ahora sí que bueno, afortunadamente todo coincidió y acabo de llegar a un sitio donde me puedo sentar. Entonces, yo estoy como rescatando, llegué un poquito tarde a la reunión y estoy como rescatando la conversación que ustedes tenían antes de que yo llegara y esto de la compasión. Y quiero compartir con ustedes que, por ejemplo, yo manejo un poco esta diferencia entre compasión y lástima. A ver. Ya, a ver, ¿qué podemos hacer? Tienes una inquietud entre la compasión y la lástima, eso escuché. Sí, que yo los he escuchado y quería compartir con ustedes que yo la distinción entre compasión y lástima, la línea de la que hablaba Manuel, yo la trazo en el momento en que yo, cómo estoy mirando al otro,
o cómo me estoy mirando a mí mismo. Si lo estoy mirando como un ser capaz de resolver por sí mismo la situación que está atravesando, o si me estoy mirando a mí misma como una persona capaz de resolver lo que estoy atravesando, entonces ya estoy en la compasión. A diferencia de la lástima, donde yo estoy viendo al otro como alguien que no es capaz de resolverlo, porque no estoy acompasando con pasión a la persona. No estoy pensando que es igual a mí, estoy pensando que está un paso por debajo porque no es capaz de resolver lo que está. Esa es la línea que yo normalmente he trazado cuando trato de mirar lo que es la compasión y de alguna forma como usarla o tenerla como herramienta para mirar todas las cosas que me van pasando o mirar las cosas que tengo que mirar. Bueno, quería compartir con ustedes, no sé si les hace sentido o quizás es simplemente igual lo quería como porque los escuché mucho hablando de esta línea y ahí es donde yo la paso. Lisbeth, Lisbeth, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, es que estábamos con algunos problemas de conexión, pero si me permite interpretarte, lo que entiendo que tú nos planteabas era que la diferencia entre la compasión y la lástima es cuando tú estás cuando tú miras a otra persona como un legítimo otro igual a ti y que tiene la capacidad de resolver sus problemas, versus cuando tú lo miras como del hombro para abajo, decir, chuta, este pobrecito, esta persona que no es capaz de resolver su problemática en el fondo. Y ahí tú trazas la línea. ¿Se repite bien? Correcto. Vale, perfecto. Súper, gracias Lisbeth. Mira, sí y no, porque efectivamente la compasión tiene horizontalidad, ¿sí? Como somos iguales, no hay ninguno superior que el otro, pero en algunas circunstancias puede ser que el otro no tenga realmente las competencias, la habilidad, los recursos para resolver su problema y yo sí. Y aún así, y te voy a dar un ejemplo como muy burdo quizás, puede que haya un niño que siente hambre, por ejemplo, y que no, un niño en la calle que siente hambre, que vive en la calle, y yo sí tengo los recursos y él no, y mi acto aún así es compasivo y él no tiene los recursos. Entonces, lo que lo que marca la diferencia en la compasión es justamente esto que traías tú, Lisbeth, la horizontalidad, es decir, más allá de si yo tengo los recursos o yo tengo las competencias y puede que el otro no. Yo me muevo y me dispongo a la acción para poder ayudar al otro, para poder conectar con el dolor y aliviar el sufrimiento del otro. Eso es algo, por eso es que va más allá que la empatía y la integra. Porque la empatía uno puede decir, sufre, y paso, o sufro. Yo puedo decir sufro, ¿no? Puedo decir sufro y me hago loco, y no estoy siendo compasivo conmigo mismo. Por eso es que la incluye, la abraza, ¿sí? Voy a pasar a otro de los elementos que creo. Manuel, tú me vas avisando, yo estoy así como, me olvidé del tiempo, ¿ya? Así que tú me dices como vamos. Dale, nos queda... Solo sé que queda toda la presentación y ahí vamos viendo, sí. La podemos soltar también. Este espacio, al final, Angeni, este espacio de reflexión es para esto, es para poder generar esta discusión, para poder ir sacando ideas, ir sacando distintos conceptos, sí, me encanta. Y ir entre todos co-creando este espacio en el fondo. Así que, tranquila, sí. Olvidémonos del tiempo por este rato. Súper. Bueno, creo también que la compasión nos da perspectiva, ¿sí? Y una vez además que empezamos a incorporar estas distinciones como este marco, ¿no? Este marco compasivo, decir esto sí, esto no, no estoy siendo autocomplaciente conmigo, no, marcando todos estos errores tradicionales que les compartía y estas confusiones, nos permite tomar perspectiva. Cuando, por ejemplo, con el distrés empático, yo estoy tan fundido con el otro que no soy capaz de ver, solo siento mucho dolor y me duele. Esto es algo que es bien en serio. Por ejemplo, el burnout, no sé si han escuchado del burnout, que es algo que afecta muchísimo a los médicos, a los profesores. Tiene que ver
a los psicólogos también, y que nos puede afectar a nosotros como coaches, es el distrés empático, es decir, no tener suficientes recursos como para no fundirnos con el otro, no saber hacer un step out, por ejemplo. ¿Manuel, quería decir algo? Sí, no sé si, por lo menos yo no estoy familiarizado con el concepto, entonces, si es que nos puedes explicar un poquito más qué es lo que implica. ¿El burnout? Mira, la traducción literal es sentirte quemado, y el opuesto al burnout es sentirte en flow, ¿sí? Hay personas que aún teniendo un gran propósito, que creo que puede ser el caso de nosotros los coaches, yo lo digo así, como yo soy capaz de inmolarme por un propósito, ¿sabes? Como el propósito de Dios en mi vida, ¿no? El burnout es cuando llega un momento en el que tú sientes una sensación de agotamiento tal, pierdes la conexión, la pasión por el trabajo, el amor por hacer lo que haces, ¿sí? Y en el caso de los coaches, si no tenemos recursos para estar tomando perspectiva, no fundirnos, en las escuelas muchas veces le llaman fundirnos en el dolor del otro, sin tener la capacidad de tomar la perspectiva, nos puede llegar a pasar eso, ¿sí? A entrar en un estado de burnout. En el mundo de las organizaciones y además en las profesiones que tienen que ver con ayuda, servicio social, medicina, docencia, psicología, esto pasa. El burnout por distrés empático, que en el fondo es como un exceso de empatía, que termina siendo que te fundas. Oka, gracias. Sí. La compasión, además, como emprendedores, creo que la resiliencia, creo que es una habilidad, una fortaleza clave de los emprendedores, sabernos parar, saber en el fondo que me caí, que me levanto, me sacudo un poquito, aprendo, pues no sirve si no aprendo, y vamos para adelante de nuevo, ¿no? La compasión nos entrega eso, ¿no? Decir, yo me caí y es normal que me caiga nuevamente porque soy humano, ¿sí? Los humanos se equivocan, los humanos se caen, a los demás también les pasa, y voy a ser amable conmigo mismo, no me voy a recriminar, me voy a dar otra oportunidad. Entonces, la compasión nos permite activar nuestra resiliencia como emprendedores, versus hay gente, mucha gente, que se equivoca una vez, que dice, yo lo intenté, me fue mal, y esto no es para mí. Y ahí quedó su emprendimiento. ¿Ya? Entonces, clave la compasión para activar la resiliencia. Además, nos permite disfrutar el proceso, porque genera resultados de largo aliento que también se logran desde la exigencia. Y probablemente que estamos más acostumbrados a lograr desde la exigencia. El tema es que desde la exigencia, por eso yo decía, esto tiene que ver, la compasión tiene que ver con el desde dónde. ¿Sí? El tema es que desde la exigencia lo pasamos muy mal. Nos perdemos todo el proceso. Siempre estamos pensando que tiene que ser más, que tiene que ser distinto, que por qué no fue así, en vez de la compasión, que es este lugar además que les contaba, de tener una mentalidad de aprendiz y decir, esto que me pasó normal, qué rico, lo voy a celebrar igual, no sé, si es un coach, no vendí 10 procesos de coaching, pero vendí uno, ¿sí? Voy a celebrar ese uno, ¿sí? Entonces, nos permite disfrutar, que es algo tan relevante. Hoy día las emociones positivas, los seres humanos está comprobado que florecemos en la presencia de emociones positivas, ya sabemos, ¿no? Estoy usando las distinciones de la psicología positiva, y al revés, la enguidecemos cuando tenemos ese desequilibrio y aparecen más emociones negativas o displacenteras. ¿Voy con la siguiente o alguien quiere decir algo? Aportar, preguntar. Sí, mencionaste algo del comentar. De un test, no sé a qué te referías con el test. ¿De un test? Hoy ya ni sé, no recuerdo haber hablado de un test. Alguien, capaz que lo dije así como flow. Vale, no te preocupes. ¿No? No. Bueno, y algo súper claro hoy día, la compasión
nos aporta agilidad y flexibilidad, ¿sí? La exigencia nos genera rigidez, ¿no? Porque tiene que ser de una forma, ¿sí? Como el estándar es un estándar único. En cambio, cuando somos compasivos, nos podemos aproximar, uno, con mucho más agilidad, que no es lo mismo que rapidez, ¿sí? Y con más flexibilidad, somos más corajudos, Entonces, esto hoy día es clave, porque el contexto está muy cambiante. Cuesta tomar decisiones. En un estudio decían, las empresas realmente que se están adaptando a los contextos actuales son aquellas que antes tomaban decisiones anuales y hoy día las toman trimestrales. Esas decisiones que tomaban trimestrales las toman semanales, porque el contexto está tan cambiante que se requiere una cierta flexibilidad mental, una plasticidad cognitiva distinta, y la compasión nos trae eso. Y esto es algo, yo hay muchas cosas que no me hubiese atrevido a hacer si no hubiese sido que me animé desde un lugar más compasivo conmigo mismo. Por eso también creo que es uno de los regalos más de la compasión. ¿Cómo van hasta aquí? Los que están acá con la cámara prendida, como sí, no, ya los que me conocen ya conocen mis dedómetros, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo no cedo Janine, ¿quieres plantear algo? Hay algo que me viene respecto de la flexibilidad y lo que me trae la compasión, porque mi hija está llamando. Tranquila. Lo que pasa es que a mí me pasa que yo en el personal mío, para mi emprendimiento, yo soy muy dispersa. Yo como que me encanta picar para todos lados. Entonces, necesito ponerme en una línea medio un poco más rígida para poder no arrancarme para todos lados. Entonces, ahí hoy en día me está dando resultados, porque tengo un día para publicar una cosa, un día para publicar otra, porque si no, me arranco. Felicitaciones. Sí, me pasa. Entonces ahí como que suelto la compasión. Ahí me pasa, porque hay días que digo, pero es que hoy día no quiero hablar de esto, quiero hablar de esto otro. Entonces, me pasa que ahí, pero porque claro, mi tendencia a arrancarme para cualquier parte me juega en contra. Sin embargo, siento que ahí he recurrido un poco más a la estructura, he elegido ser más estructurada, porque de lo contrario si me vuelvo, ¿cómo es la palabra? Que demasiado compasiva. ¿Cómo es la parte? El autocomplaciente. Entonces, y me quedo, y al final no hago nada. Entonces yo creo que ahí el equilibrio es súper bueno tocarlo, que por la agilidad y por la flexibilidad. Yo necesito menos flexibilidad en ese sentido, para no arrancar. ¿O qué piensan ustedes respecto a lo que digo? Porque yo me arranco fácilmente al otro carril. Mira, Janine, tomándome de lo que tú traías de la exigencia, yo creo que los emprendedores necesitamos algo que se parece a la exigencia, pero que no es lo mismo. Y es la disciplina, y yo le pongo un apellido, amorosa. ¿Ya? La disciplina amorosa. En el fondo, ser compasivo, y necesitas igual ser metódico. El tema es que a veces cambiamos una cosa por otra. Dejo de ser como exigente, me vuelvo compasivo, autocomplaciente, o estoy siendo compasivo y cuando me pillo que me equivoqué, o que hoy día no quiero publicar y mañana sí, me digo cosas feas. Me trato floja, o otra vez, no sé, me digo cosas feas y dejo de ser amable. Entonces ahí es clave esta patita de la compasión, que es la amabilidad. ¿Cómo me trato cuando me equivoco? ¿Cómo me trato cuando cambio de opinión? ¿Cómo me trato cuando? Y además soy metódico. ¿Sí? Entonces es como ir afinando ciertos recursos. Probablemente la exigencia te sirvió, Janine. Entonces hoy día es como le hago unos retoques, la afino, por ejemplo, para traer esa disciplina que es más amorosa conmigo y que se convierte en un método.
Súper. Angeli, Marcela Sí. también quería plantear algo. Marcela, por favor. Sí, mira, he estado escuchando atentamente porque además el tema de la compasión es un tema que a mí me trae, bueno, me gusta mucho, me encanta y lo que me trae es calma, porque yo soy como desde el otro lado, también muy autoexigente, muy aprendí en algún lugar desde como la perfección y he perdido el disfrute de lo que voy obteniendo, de lo que voy logrando con esta autoexigencia. Ya no he logrado disfrutar. Entonces, como que yo, al escuchar la compasión, a mí el solo hecho del concepto y haberlo entendido como lo compartí antes, me trae calma y me trae tranquilidad. Ahora, hay una pregunta que me generó un ruido y que quiero manifestarla, que tiene que ver con el concepto que tú mencionaste, que era el distrés empático. Me pasa que yo trabajo con primera infancia y trabajo con sectores vulnerables, ¿ya? Con mucha vulnerabilidad social. Por tanto, me encontré cuando empecé a hacer mis prácticas, que no me había ocurrido mucho en mi profesión, porque además de profesión soy educadora de párvulos. Entonces, lograba separar bastante bien como de resolver o de ayudar a una situación familiar o de algún niño sin sobreidentificarme, ¿cierto? Ni fundirme en este dolor del otro. Pero me pasó, por ejemplo, cuando hice mis prácticas de coaching, donde me pasó en alguna oportunidad conmoverme mucho con la situación del otro, ya que me quebré. Entonces, ahí me pasa cómo lograr ese como equilibrio, porque finalmente es tan genuino lo que pasa allí, que a mí me llegó a pasar que efectivamente yo creo que fue haberme fundido, se me ocurre, porque efectivamente me produjo mucha emoción eso. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Se me ocurre como desde teniendo claras las distinciones, pero me queda como esa duda. Me encanta la pregunta, me encanta. Se me aparecen muchas cosas y los que me conocen saben que como que soy divergente, ¿ya? Lo primero que te quiero decir, Marcela, es que el mundo emocional se aprende por inmersión, no por instrucción. Entonces, si hay algo como un espacio de aprendizaje emocional para ti, es relevante que lo acompañes, que te acompañes desde un lugar que no es cognitivo. Es decir, no es una lectura, no es una instrucción, no es un tip. Es navegar en un espacio que te permita tocar ese mundo emocional. ¿Ya? Eso como lo primero. Lo siguiente es que al principio creo que también, creo que eso pasa. Los coaches, yo siento, cuando empezamos una conversación de coaching, muchas veces los coaches nos abren el alma y articulan cosas que muy fuertes, y que nosotros ni siquiera sabíamos que eso era una posibilidad, que ese tema se abriera. Entonces yo creo que además acá hay mucho aprendizaje que viene de la práctica, ¿sí? Lo siguiente, creo, es que acá puras cosas que se me aparecen, ¿no? Es prepararte emocionalmente para la sesión, tener recursos como el step out, encontrar un lugar donde enraizarte emocionalmente, porque además es normal, yo creo, es normal que nos conmovamos. Yo me conmuevo con mis coaches, ¿sí? El tema es que no me fundo con ellos o no quedamos los dos llorando, ¿no? Como porque me instalo en un lugar en el que puedo realmente acompañar, a mirar, como hay como algunas cosas que creo y que espero que te puedan servir, ¿no? Como
Lo primero, poder mirar los espacios emocionales de los coaches, que yo creo que uno de los ejes de trabajo de nosotros como coaches es coacharnos, mentorearnos, terapearnos permanentemente para ir ampliando nuestra plasticidad emocional, que además es una de las competencias que hoy día la ICF promueve para nosotros los coaches, y lo dice así textual. No sé si textual, pero voy a tratar de citar textual. No recuerdo exactamente, pero dice: acompañar a nuestro coachee, a nuestro cliente, incluso en contextos de emociones fuertes. Es decir, que él podría desbordarse, pero yo no. Lo cual no quiere decir que yo no me conmueva, que yo no sienta su dolor. Lo siento. A mí se me ha caído más de alguna vez algún lagrimón. ¿Sí? Eso. No sé cómo lo Sí. escuchas, si te sirve. Sí, sí, me ha pasado que efectivamente no es que terminemos como por el suelo ambos, no, sino que simplemente me ha conmovido tanto que claro, me ha caído una lágrima, pero eso no ha significado que no siga acompañando. Quizá era importante poder saber que eso también es legítimo y que está bien y que es parte del proceso. Sí, gracias. Sí. Qué bonito eso también, Marcela, porque tenemos mucho, es como, ay, perdón por llorar, entonces tenemos mucho juicio, no solo a las emociones, sino a cómo nos emocionamos con las emociones. Que me pongo triste con la tristeza, que me da rabia mi miedo, que... Entonces, legitimar también que los coaches somos seres humanos, que nos sentimos, y que la vida del otro, y sus dolores, y sus inquietudes, y su coraje también, porque cuando nos abren su corazón hay mucho coraje, nos conmueve, y nos va a caer más de alguna vez un lagrimón. Sí, gracias, Marcela. Sí, gracias a ti. Manuel, sé que estamos como al límite de la hora. Yo quisiera mostrar una cosita más, si me lo permiten. Por supuesto, y aquí dependemos también de tus tiempos y de la disponibilidad de los demás asistentes. Así que si tú tienes tiempo, dale. Seguimos. Súper, te lo agradezco. Y van a ver la presentación, pero me voy a ir directo a una parte. Bueno, acá yo hago una pregunta, y es, porque todos decimos, no, si el error nos hace humanos, y ¿es el error el que nos hace humanos? ¿O somos humanos, y dado que somos humanos, nos equivocamos, ¿no? Como para cambiar, quisiera, lo digo en voz alta y me lo digo a mí, ¿sí? Como verlo me sirve también. Se los dejo ahí como una pregunta. Y algo que les quería, un mapa, un pequeño mapa que tiene que ver también con cómo emprender, ¿no? Y este es un mapa con estas 4 distinciones. Ya les dije que quiero hacer la breakdown de estas 4 distinciones. Y quiero mostrarles 2 ejes. Estos 2 ejes que ven acá, uno es el eje del miedo, en el cual muchas veces caemos en la arrogancia, yo sé más que tú, o esto ya lo sé, o esto se hace así. O caemos también desde el miedo en la pequeñez, yo no soy capaz, no me atrevo, porque yo, ¿quién soy yo? ¿A quién le he ganado? ¿Sí? Es como el eje del miedo, y que los emprendedores nos pasa. A veces tocamos un poco la arrogancia, o a veces otros juzgan que tocamos la arrogancia, y a veces la tocamos de verdad, ¿sí? Yo la he tocado, yo conozco estos 4 lugares perfectamente. Lo traigo, el de la pequeñez, que es un lugar que además a los coaches nos pasa mucha insuficiencia, no sentirme capaz, no atreverme, y mostrar el eje de la compasión y todo lo que nos posibilita. De mí creo que es en el eje de la compasión donde realmente aparece este estado más expansivo, que se vincula con la grandeza, y en el que yo soy capaz de decir, esto soy, esto tengo, esto no, de esto soy capaz, de esto todavía no, ¿no? Y que además soy capaz de dejarme ver, de ponerme en juego, de atreverme y de pasar a la acción, ¿sí? Por eso creo que es tan relevante la compasión, porque es un catalizador para poder finalmente tocar ese lugar de grandeza en que nosotros, los emprendedores y los coaches, somos capaces de
poner al servicio nuestros propios dones, de aparecer, de ponernos en juego, de pasar a la acción. Ya dijimos, la compasión tiene mucha acción, ¿sí? Eso es algo que les quería compartir, este mapa. Entiendo que estamos 9 minutos pasados. Y agradecerles a quienes están en este espacio, que nos acompañaron hoy día, a escuchar esta distinción, ¿sí? Espero que haya quedado una semilla y que pueda permitirles esta semilla un camino de más largo aliento, porque como les decía, la compasión es algo con lo que creo que todos nacemos, sin embargo necesita ser cultivada para que realmente aparezca. Jenny, bueno, primero que todo te quiero agradecer nuevamente la amabilidad que tuviste de participar de este ciclo de conversaciones. Creo que nos va a quedar tarea pendiente, así que vamos a tener que generar un segundo espacio, un segundo encuentro quizás en la siguiente temporada. Me quedé pensando cuando, en esto con el gráfico ese que mostrabas delante, y tú hiciste una mención, en un momento dijiste, mira, como la compasión, una de las patitas o de las bases de la compasión es la amabilidad. Y yo me quedé pensando, bueno, pero tiene que tener más patas esta mesa. Y en el gráfico me apareció como, no sé si tiene que haber más, pero me aparece la base de la confianza. La confianza, y no sé si estoy equivocado, estoy viendo lo que me resuena en base a lo que estamos discutiendo, pero siento que la confianza en mí mismo, o la confianza que puedo sentir, me permitiría de conectar con la humildad y decir, no sé, ante cualquier cosa, algo que no lo sé, no tengo la respuesta. Sí, soy coach, sí, me formé aquí, me formé allá, estudié con esto, perfecto, pero no lo sé. Tener la confianza en ti para saber que, y asumir de que, claro, somos y no tienes toda la respuesta. Y creo que también la confianza te permitiría o te ayudaría a marcar esa línea de entre la grandeza a el siguiente paso era la arrogancia. La pequeñez y está la grandeza. La grandeza, la arrogancia. Claro. Que además las confundimos. Son otras más mapas para confundir, sí. Sí. Claro, porque me parece que tanto la pequeñez como la arrogancia están como el lado opuesto de la confianza. Cuando yo no, y entendiendo que yo lo escuché a un coach por ahí que me encantó, que él hablaba de que la seguridad era como un resultado de la confianza. Entonces, no, era un síntoma. La seguridad era un síntoma de la confianza. Entonces, el lado opuesto sería la inseguridad, que sería el síntoma de la desconfianza, y en esa inseguridad es donde me aparece como que es capaz de germinar y crecer la pequeñez, y desde esa misma inseguridad es capaz de germinar y crecer la arrogancia. No sé si me entiendes. Es desde la inseguridad tal cual, sí. Tanto la arrogancia como la pequeñez. Y aquí nos fuimos a otro tema y efectivamente da para una charla completa. Yo esas 4 distinciones las tengo muy estudiadas, muy construidas, da para otra conversación. Pero quiero quedarme con algo importante que tú trajiste, que tú dijiste no sé cuál es exactamente la palabra, pero quiero traer un concepto, que es la autoeficacia. No sé si lo habían escuchado. La autoeficacia es como el conjunto de creencias de decir yo soy capaz, yo puedo, yo lo voy a lograr, ¿sí? Tú hablaste de sentirte, de creer que podías, no recuerdo exactamente cuál fue la palabra, pero la compasión, dado que nos permite tomar un lugar de aprendiz, ¿sí? Con una mentalidad de crecimiento, en la que yo digo, hoy día no sé, pero puedo aprender. Y esto es un desafío. Me pone en un lugar también de autoeficacia, que creo que como coaches emprendedores, como emprendedores solamente, es clave.
de decir, esto yo no lo estoy pudiendo ahora, esto yo no lo sé en este momento, esto está siendo un tremendo desafío que me agobia en esta etapa. ¿Sí? En la pandemia me han cambiado todas las reglas y está complejo en este momento, pero yo soy capaz. Yo voy a poder, ¿sí? Progresivamente, paso a paso. Hay una mentora que le he escuchado una frase en el último tiempo y ella dice, es progreso, no perfección. Es progreso, no perfección. Entonces, ¿cómo como emprendedores podemos ir buscando ese progreso en vez de esa perfección? Disfrutando el camino en vez de solo cuando logramos el resultado. ¿Sí? De una forma mucho más amable con nosotros y con nuestro entorno, que hoy día lo necesitamos. Porque yo creo que, no sé, la humanidad completa está al borde del burnout, de sentirnos quemados, agobiados, cansados. Bueno, eso, Manuel, tú me pones play y yo voy a seguir conversando. No, genial, genial. Anjeni, yo te quiero agradecer. Antes de cerrar, quiero darle la gracia a las personas que nos acompañaron hoy día de manera presencial y a los que se van a conectar de manera diferida posteriormente. Yo no sé si alguien de la Marcela, Yanil, Lisbeth, quieren plantear algo antes del cierre. No sé qué. Uy, este es un temazo, un temazo. No, yo siento que, bueno, desde mi experiencia, la compasión, como para ir cerrando y todo lo que he aprendido de ustedes, sí, me trae muy fuertemente la arrogancia, porque yo creo que ese es el, ¿cómo se llama? Hay un yo oculto que no quiere aparecer, que le da miedo aparecer porque no quiere aparecer la arrogante. Es como que quiero parecer bonita, linda, preciosa, amable, cariñosa, pero también va a parecer la arrogante, y eso es lo que a veces paraliza, a mí en mi caso me paralizaba para aparecer en mi emprendimiento. En el contexto del emprendimiento siento que cuando aparecemos completos, no aparecemos de a poco, entonces cuando traes la arrogancia a este espacio, me invita un poco a ver ese lado un poquito sombrío que cada uno tenemos también. Y cómo entrenarnos desde la compasión, que ese lado también va a aparecer, que de alguna manera va a aparecer. Entonces, es difícil, pero es posible. Y lo otro que quería traer es que como que siento yo que estoy volviendo a cuando tenía 24 años y recién empecé a trabajar y recién empecé a ejercer mi profesión, que en ese momento era contador auditor, y como que traer ese recuerdo de que en esa época no tenía idea de nada, entonces partí igual. Y la compasión me conecta con esa chiquilla que fui en ese momento y no tenía idea de nada, que a lo mejor el entorno te lo facilitaba porque erais chica, y hoy día eres una mujer adulta que estás recién saliendo de la universidad de nuevo y empezando a dar pasitos. Entonces ahí también aparece esa arrogante que de repente digo, pucha, si yo ya lo sé todo, ya aprendí y todavía tengo que, y volver a aprender cuesta. Pero la compasión es un tremendo recurso. Eso. Muchas gracias. Eso quería mencionar. Gracias, Janine. Y voy a decir algo que quizás es poco aceptado socialmente, pero que creo que puede ser súper valioso, para mí lo fue, descubrir el poder de la arrogancia. La arrogancia, por eso, Manuel, esto de verdad que lo dejo ahí para otra charla, porque sí, nos va a quedar. La arrogancia tiene una fuerza que si la canalizas bien, permite gestionar a la pequeña. Entonces yo siempre digo, yo no conecté con mi poder hasta que incorporé y senté al lado mío a la arrogante, y no solo a la pequeña. ¿Sí? Así que abrazarse entero con todas las partes. ¿Sí? Sí, ¿Quién súper. no? Que lance la primera piedra al que no sea arrogante. Sí, claro. Yo tampoco me quiero alargar, pero con lo que tú planteas me acuerdo de Claudio Naranjo, que imagino que lo habrán escuchado, lo han visto,
y él trabajaba mucho el tema del eneagrama y explicaba que cada eneatipo tiene su luz y su sombra. Y los eneatipos eran como la definición de las personalidades que tenemos y al final se van completando. Y es un tema muy, muy antiguo, es de Oriente, pero él lo explicaba, obviamente mucho mejor que yo, y lo explicaba de que cada uno de nosotros tiene su luz y su sombra. Somos luz y sombra. O sea, incluso el ser más luminoso de la Tierra tiene su sombra, e incluso el ser más oscuro de la Tierra también tiene su luz. Entonces, somos esa mezcla de luces y sombras, y quizá lo importante es como lo que planteas tú, Jenny, es saber reconocer que existe hay una Jenny arrogante, así como hay una Jenny pequeña. ¿Sí? Y el hecho de conocerlo, de reconocerse a uno mismo, ya te permite, en el fondo, saber cómo manejarlo y cómo hacer que desde ese arrogante, que también claro que es como que el arrogante tiene mala fama, y el arrogante se le ven todos los feos, todos los oscuros, súper mala fama. Pero ese arrogante también tiene sus luces. Como te dice, el arrogante tiene fuerza, tiene pachorra, no sé, se cree el cuento. ¿Está ahí? Entonces, el arrogante también te trae un cierto nivel de certeza que a la pequeña Angeni o al pequeño Manuel, pucha, que le hace falta. Claro, ¿y cuántas veces, yo lo pongo en punto de vista personal, cuántas veces le tengo que agradecer al arrogante que me dio el empujón necesario para dar ese paso que no me se atrevió a dar desde el yo pequeño, en el fondo. Entonces, creo que es súper importante, o sea, me parece que por lo menos, Jenny, tenemos que tener uno encuentro más, por lo menos uno. quizás más. Que de verdad que son preciosas estas distinciones, pero que a los coaches nos tocan muchísimo. Sí, me parece precioso, me parece que hay tanto como para buscar y para bucear ahí, que agradezco nuevamente enormemente tu amabilidad por participar, el tema que nos trajiste, le agradezco la participación, Lisbeth, Marce, Janine, ya se nos está acabando el tiempo, pero esta grabación, igual que toda, va a quedar disponible en el canal de YouTube para que ustedes la vuelvan a ver y para que la puedan compartir con quienes ustedes quieran. Marcela nos dice en el chat: quisiera agradecer el espacio, me encantó la temática, muchas gracias. Gracias a ti, Marcela, por participar. Gracias también, Lisbeth, Janine, a todos. ¿Sí? Así que muchas gracias. Yo creo que tuvimos una charla fantástica de cierre. Con esta charla nosotros cerramos nuestro ciclo, de este primer ciclo de conversaciones que abren posibilidades, y ya después, post verano, post vacaciones, y cuando nos estemos enchufando de nuevo, los vamos a contactar y les vamos a enviar las invitaciones para que nos puedan seguir acompañando en el futuro. Y Angeni, muchas gracias. Y ya quedó comprometido el próximo encuentro. Después hablaremos fechas, tiempo, espacio, pero lo vamos a dejar como continuará, como en las películas, para seguir con la secuela. Así que muchas gracias, Jenny, de verdad, de corazón, muchas gracias. Quiero también hacer un agradecimiento público, porque Jenny me ayudó cuando estábamos yo a pura gana, a puro ñeque, haciendo esta charla, y me asesoró desde el punto de vista gráfico para poder mejorar las invitaciones, que la verdad que al principio no eran muy bonitas, y eso también nos fue ayudando a mejorar un poco lo que estábamos ofreciendo. Así que, Angeni, infinitas gracias, y vamos a seguir en contacto. Gracias y felicitaciones por este cierre de ciclo, ¿sí? Felicitaciones. Creo que hay harto trabajo ahí. Un abrazo a cada uno. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.